We want to bless everyone. God bless. Dios les bendiga a todos. We're back after a couple weeks off. Hemos regresado después de unas cuantas semanas que teníamos vacaciones, que estábamos de vacaciones. We were in Florida for a couple weeks. Estuvimos en Florida por unas semanas. And we're happy to be back. Y estamos contentos de regresar. We want to continue with our series Y queremos continuar con nuestra serie on ministering and receiving healing. acerca de ministrando y recibiendo sanidad. This is our fourth session here in the Esta es series. nuestra cuarta sección aquí en nuestra serie. If you missed any of our teachings, Y si tú perdiste o no pudiste ver alguna de nuestras these enseñanzas, are short teachings, half hour, 40 minutes the estas most. son enseñanzas cortas, como de media hora. If you missed any of our teachings, you can go to our YouTube page. Y si perdiste o no pudiste ver alguna de nuestras enseñanzas, puedes ir a nuestra página de And YouTube. these teachings are we want to teach these sessions Queremos enseñar estas to sesiones encourage and lift up your faith in the Lord. para animar tu fe en el Señor. That God still heals today. Que Dios todavía sana hoy en día. That He wants to use you Y Él quiere usarte a to ti manifest His love to others. para manifestar su amor. His healing did not stop Su sanidad no terminó in the early church. en la iglesia As some primitiva, believe. como muchos creen. Today He continues to heal. Hoy Él continúa He sanando. heals the sick. He heals the brokenhearted. Él sana al enfermo y al quebrantado de corazón. And signs and wonders will continue to increase as we reach the last days. Y las señales y los prodigios continuarán incrementándose mientras estamos avanzando hacia los They will últimos días. increasing in a greater measure. Ellos van a incrementar en una manera más And grande. God's going to use His church Y Dios va a usar a su iglesia in the midst of moving, of healing and signs and wonders. en las sanidades, en los prodigios y en las señales. Because it's the sign and wonder Porque las señales y los prodigios declares always points the sign to Jesus. siempre se enfocan en Jesús. The sign and wonder, the healing, Las señales y los prodigios, la sanidad, the power of God el poder de Dios always points to Jesus. siempre señalan o se apuntan a That Jesús He is glorified. para que Él sea And He glorificado. is glorified through Y Él es glorificado a través His children, de His sus church, hijos, su or iglesia, you and I. que somos tú y yo. So these teachings, we want these teachings to encourage and lift up your Así faith. que queremos enseñar estas enseñanzas para levantar tu fe. That God doesn't have to, you don't have to have a big ministry. Que tú no necesitas tener un ministerio muy grande. You don't need to be known. No necesitas ser muy conocido. Dame un segundito. para Okay, abrir la yeah. puerta. Un momentito. We're gonna give one moment if somebody's coming in. So you don't have to have a big Así ministry que no necesitas tener un ministerio for muy God to grande use you para que Dios te use a and to ti move in the healing. y que te muevas en la sanidad. He's going to use each and every one of us, Él His va a church, usar a su iglesia, a cada uno de nosotros, for the power of God to manifest. para que el poder de Dios sea Because manifestado. as the days get closer Porque mientras los días se están to the acercando last days, hacia los últimos that He tiempos, will come back to que Él establish His regresará kingdom, para establecer su reino, the signs and wonders las señales y los will prodigios go greater and greater. van a crecer en magnitud. Amen. Amén. Beloved,
Jesus is Amado, coming back Jesús viene, to regresa, establish va his a kingdom regresar on the va a earth. regresar para establecer su reino en la God tierra. gave Jesus this world Dios le dio a Jesús este mundo as an inheritance. como The una nations are herencia. an Las inheritance. naciones son una They herencia belong para to Él. him. Ellas pertenecen a Él. The theology that the church has had for many years La is teología de que la iglesia ha tenido por muchos años, the goal is to go to heaven. que es como que la meta es ir al They cielo. ask people, I said, if you die today, would you go to heaven? Ellos le You know, a lot of dicen people a use- la gente, si te mueres hoy te vas a ir al And many cielo. people are focused on heaven. Y mucha gente está enfocado en el cielo. But when we understand the end time Bájale un theology, Pero cuando entendemos la teología de los últimos tiempos, it's not about just heaven, no se trata simplemente del cielo, is that Jesus is coming back sino que Jesús va a to regresar establish his kingdom para on the earth. establecer su reino en la We tierra. understand if before that Y happens, entendemos que antes de que esto if suceda, you die before that happens, si tú mueres antes de que esto and you suceda die in the Lord, y tú mueres en el Señor, the Bible says that we will be la in his Biblia dice presence que vamos a estar en su presencia, in heaven. en el cielo. But the goal is not to go to heaven. Pero la meta no es ir al cielo. The goal is for the kingdom of God to be established La meta es que el reino de Dios sea and to establecido. God to use you and Y I, para que Dios te use a ti y that a when he mí, comes back, para que cuando Él he regrese, establishes his kingdom. Él establezca su reino. And before all that happens, Y antes de que todo eso suceda, God's going to use his church in signs and wonders and greater Dios va a healings. usar a su iglesia en señales y So last prodigios, en session- gran sanidad. So a couple weeks ago, last session we started talking about faith. Y la semana pasada empezamos hablando acerca de la fe. That faith is ideal, is the currency Que la fe es como la moneda to see healings, to see the power of God manifest. para ver el poder de Dios manifestado. Now tonight we're going to talk about in session 4 is according to your faith. It's called. Ahora, hoy vamos a hablar a la sesión 4 que se titula De acuerdo a tu fe, It's according to your faith. que es de acuerdo a tu fe. Now let's go into the beginning here. It says Mark 9:24. He says, Marcos 9:24, you have believed, como has creído, so let it be unto you. I want you to capture así this. sea para ti. I want to say it again. I want you to see what Jesus is saying. He Quiero says, que captures esto que Jesús dijo. as you have believed, Como has creído, so let it be unto you. así sea para ti. Jesus says it, how your level of faith, the measure of your faith, La medida de tu fe, dijo Jesús, Jesus la medida pretty much saying the measure of your faith, la medida de tu fe, let it be deja que esa sea unto you. sobre ti. These are powerful words Estas son palabras that poderosas. you and I have to tú y be yo mindful of when he Tenemos says que this. tener una conciencia We have to clara. understand that the spiritual economy of God's kingdom Tenemos que entender que la economía espiritual del reino de Dios operates around the law of faith. opera alrededor de la ley de la fe. The economy here in the United States La economía aquí en los Estados Unidos is the currency of money, and es como la moneda es el dinero. that's what operates the economy. Eso es lo que opera la economía. But the el dinero. economy of the kingdom of Pero God, la moneda en el reino de Dios, la God economía, operates through faith. es que Dios opera a través de la Faith fe. is the grace that God has given La us fe es la gracia que Dios nos ha that dado, we may be able to receive his promises that are in the word. que podemos recibir las promesas de él We que están en can't su pay palabra. for it with money. No podemos We pagar can't con do dinero things in our own o strength hacer cosas en nuestra or, propia or fuerza try to win God's o tratar de ganar a miracles. Dios o los milagros de The Dios. only thing that's worth something in Lo the kingdom único of God que tiene valor en el reino de is Dios faith. es la fe.
God has given us numerous promises in His Word. And Dios nos ha dado promesas, numerosas promesas en su when palabra. we meditate and Y read cuando the Word nosotros of God, meditamos y leemos la palabra de Dios, our spirit man starts to be nuestro hombre stirred. espiritual empieza como a moverse, a despertarse. And we see how Jesus Y vemos operates and como His Jesús Word and what He operó has en su said. palabra. That arises faith within Eso us. nos levanta la fe a nosotros. That's why we receive Him as our Lord. We Por put eso our cuando trust in Him. nosotros recibimos al Señor, nosotros ponemos nuestra confianza We en don't Él. do it because a man says No it. lo hacemos porque un hombre lo No, dijo, but because the Word of sino God porque la palabra de Dios touches our hearts toca nuestros corazones and our faith y arises, awakens, nuestra fe se despierta, se levanta. and our minds become Y renewed. nuestras mentes empiezan a ser And once our renovadas. mind is Y renewed, una vez nuestras mentes son our renovadas, mouth, our vocabulary nuestro changes. vocabulario, nuestra boca And then we start cambia. confessing Y the Word of empezamos God, a the promises confesar of las God. promesas y la palabra de Dios. So when all that Así happens, que cuando todo eso it's a sucede, matter of time es como una ocasión de that tiempo what you've been believing for que lo que tú has estado and creyendo speaking in faith, y hablando en fe it will manifest in the natural. se va a manifestar en lo natural. Before we would live in doubt and Antes nosotros vivíamos en we wouldn't duda, have faith and we would trust in man or our no own teníamos strength fe and, y we would confiamos en trust el in hombre, money and- confiamos en el dinero and the things around y us. las And, cosas que nos you know, rodean. and our life will be up and down. Y And one nuestra day we vida will be high and the pudiera next day ser we'll be down. arriba y abajo, y un día Next estamos day we arriba, otro día have estamos abajo. a promotion, and then the next day, you know, things are going bad in our Un día family. estamos contentos por una promoción, pero otro día That's the pasa world, algo up and malo y down, nosotros no estamos satisfaction. así. No satisfacción. There's something missing. Hay algo que está faltando. But when we put our promise, our faith in the Word of Pero God, cuando ponemos nuestra fe en la palabra de Dios, God meets us Dios nos encuentra in the measure of our faith. en la medida de nuestra fe. God rewards us according Dios- to how we believe. Dios nos galardonea de acuerdo a la fe. So the session is according According to to our the faith, faith, right? according to our faith. Now Mark 9:24, listen to, Jesus said, but as you believe, let it be unto you. He said it to the man who had to the father Mark whose child was sick. 9:24? Yeah, Mark 9:24. He said, as you believe, let it be unto you. He was saying that to the father his son the child was sick, was dying. Él le dijo así a Jesús, a este padre, que su hijo estaba muriendo, así como tú crees te sea hecho. So it says here, immediately the father of the child cried out with tears, Lord, I believe, help my unbelief. El padre inmediatamente clamó aquí, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. So Jesus said, according to your faith, De acuerdo a tu fe, dijo let Jesús, it be unto you. que sea así mismo sea hecho a ti. Amen. Amén. So we have to understand that everyone has their own walk in faith. Tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio Everyone caminar has en nuestra faith. fe. Todo el mundo tiene fe. Those who have planned vacations, Todos aquellos que han planeado sus you vacaciones, put deposits, tú pones un you do depósito, reservations, tú haces you do reservaciones, planning. haces planes. But the funny thing is, Pero la cosa más graciosa you're es not guaranteed to wake up the next que day. tú no tienes garantizado cómo te vas, si te vas a levantar al But otro we día. plan 5, 6, a year, month Pero out, si nosotros planeamos un mes, un año, believing meses that we're gonna be there. en avance, well, no sabiendo que vamos a estar ahí. in the actuality is, Cuando en la actualidad we don't have power no tenemos el or poder control o el control that we're going to see the next que day. nosotros vamos a poder ver el So próximo we día. have faith in many things, and Así that's que just tenemos one. fe en muchas
muchas cosas. Eso es un ejemplo. So everyone has their own walk in faith. Así que cada uno tiene su propio caminar en fe. And we have to learn to grow in that Y faith. nosotros tenemos que aprender a caminar No en one esa fe. can give En nuestra their fe. faith to you. Nadie te puede dar su fe a ti. You have to walk out your own faith. Vas You a have to tener walk que it tú out. caminar tu propia I fe. can't pray for somebody and give them my faith. No puedo yo orar por alguien y darle mi You fe. have to walk out Tú your faith tienes que caminar tu because propia you fe. have a measure of Porque faith. tú tienes una The medida de fe. unbeliever has faith. El que no cree The atheist tiene fe. has El faith. ateo tiene fe. They plan, they say, they Ellos do retirement, right? planean, guardan dinero when I get to y preparan 75, su retiro, 65, o I'm cuando gonna yo do. tenga They have 65, faith tienen fe that they will reach that que time. ellos van a alcanzar ese tiempo. So we must, as Christians, we Así que must como nosotros como cristianos do that. We must lean upon God's word necesitamos descansar o Lean about- and recostarnos his de la palabra faithfulness. de Dios y en su fidelidad. unless we commit Al menos que nosotros nos this life comprometamos of faith esta vida de fe to God, His word. a Dios y su We palabra, will limit God in our lives. nosotros entonces limitaríamos We a will Dios en limit the nuestra riches vida. of Christ, the Limitaríamos promises of las Christ in our promesas y lives. las riquezas We de will Cristo. limit the Limitaríamos things that God wants to do in las us cosas que Dios quiere hacer en because nosotros, our faith porque nuestra is not fe placed in Him. no está puesta en It's not Él, placed in His word. ni en su what He has palabra. promised. Lo que Él ha prometido, We can limit God. podemos limitar a Dios. Listen to what Psalm 78:40 says. Mira lo que dice el Salmo You and I 78, can 40. limit God Tú y yo podemos limitar a Dios to what He wants to do in your life, in my life. acerca de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. By our lack of faith, by our lack Por of la falta de commitment, fe y nuestro our lack compromiso. of faith in His word and who He La is. falta de fe en su palabra y quién es Él. Psalm 78:40 says, listen to how the psalmist describes Israel. He says, how often they provoked him in the wilderness. Now we know that's the Israelites. And they grieved him in the desert. Yes, again they tempted God. And listen, and limited the Holy One of Israel. They did not remember His power the day when He redeemed them from the enemy. Psalm 78:40. They limited God. Ellos limitaron a They Dios. grieved the Lord. Ellos entristecieron al Señor. They did not remember His power. No recordaron su poder. And with that Y mentality, con esa mentalidad they limited God. limitaron a Dios. Dice Now, así. Déjame leerlo. it's okay. It's okay. You already said the whole thing pretty much. Okay. So the testimonies of, so we have to understand Así que tenemos que entender that you can limit God. que tú puedes limitar a Dios. But when we read His word and we read the word of God, Cuando leemos la palabra de Dios, the testimonies los testimonios of others that came before us que de aquellos que estuvieron antes de gives nosotros us inspiration nos dan inspiración and gives us lifts up our faith y levantan nuestra fe in the Lord. en el Señor. As we observe these men and women in the Word of God, Mientras observamos estos hombres y mujeres that en la in palabra de Dios, circumstances so difficult, que su so circunstancia trying, es tan diferente, they trusted God. ellos confiaron They en Dios, trusted in His Word. confiaron en su palabra. They drew strength in what He said to them. ¿Se da bien? They drew strength into what He said to them Ellos se fortalecieron con lo que Él les dio. and received hope and courage in the word that received. recibieron esperanza y ánimo en lo que ellos recibieron. This strengthened their faith. Ellos recibieron esa fortaleza en su fe. And they continued to look to the Lord Y for ellos the answer. continuaron buscando al Señor por su respuesta. So, and it talks about in Hebrews chapter 11, En Hebreos capítulo 11, verse 32, verso 32, it talks about these men and women who even through their difficult times,
habla de estos hombres y mujeres que aún en sus tiempos más they difíciles, faced lions and ellos encontraron leones, they faced the fire and el fuego, they escaped the sword, the Bible said. escaparon la espada. They were valiant, they were courageous in battle. Ellos fueron bien fuertes en las They batallas. saw the dead come to Valientes. life. Ellos vieron el muerto resucitar a vida. And they saw all these things. Y ellos vieron todas esas cosas. They believed what God told them Ellos creyeron en lo que Dios le dijo. in the midst of their trial. En el medio de su I tribulación. think of Daniel, Yo veo a Daniel. Yo that creo que when he Daniel, was thrown into the fire, cuando él fue tirado al fuego, and he said, y él dijo, he believed él creyó that God can save him from the que fire. Dios lo podía rescatar del fuego. And even if he didn't save him, Y aún él no lo hubiera salvado he del was fuego, still not bowed down él todavía no se iba a rendir to the image. a la imagen. And we know that God was with him in the midst of that Y fire. sabemos que Dios Jesus. estaba con él en el Right? medio de ese fuego. So, Jesús. so we see that story. Y vemos esa historia. And it says here at the last verse, Y dice aquí en el último verso, listen to in verse 35, en el others versículo 35, were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados para obtener una mejor resurrección. So there were other men and women Así que habían otros hombres y mujeres that were tortured, that were martyred, that que were estaban killed, siendo torturados, asesinados, that they did not receive the deliverance at that que moment, no recibieron su liberación en ese but they momento. knew they had a better resurrection. Pero They sí knew sabían que tenían that una the mejor Lord was resurrección, with que el them. Señor They estaba knew the con word ellos. of God, Ellos the conviction of God in their tenían la life. convicción de la palabra de Dios en su vida. I think about the martyr Stephen, the apostle Yo Stephen, pienso acerca de este mártir in Esteban the book of Acts, en el libro de Hechos, that he was stoned to death que él fue apedreado hasta la muerte for the gospel. por el evangelio. And before the stone killed Y him, antes de que la piedra lo matara, he saw Jesus él miró a Jesús seated in the right hand of the sentado Father. en la diestra del And Padre. he saw that glorious Y él vio toda esa gloria, esa visión gloriosa. and before he saw Y that, antes de él haber visto and after he eso, saw that, después de que él vio eso, he was killed. él fue He asesinado. was martyred Fue asesinado because of his faith. por su fe. Amen. So even in the midst of the torture of struggle, Y aún en el medio de la tortura, these people esta had gente faith tenían fe unto death. hasta la muerte. Many of us Muchos sometimes de nosotros muchas we get veces offended nos ofendemos or we get upset with God, we get upset with nos others, molestamos con Dios o con otros. and we stop looking for God. Y paramos We de stop buscar going a to Dios church. y paramos We de stop ir a la doing the iglesia things y dejamos de hacer las that cosas filled our que lives llenan nuestras because vidas of offense por las or of ofensas the struggle of the world o in your life, las the tribulaciones que difficulties, pasamos en el mundo, the challenges that rises every day. como We los all have retos que them. todo el mundo pasa en los días. And these men and Y women, estos hombres y mujeres, they died for the faith. ellos murieron por su fe. And you and Y I, tú y yo we stop seeking God or we get offended paramos de with buscar a God Dios y nos ofendemos con Dios when we don't have money cuando no tenemos or dinero when the things are difficult at the o cuando house las cosas están difíciles or en la when casa things are not working out o right in cuando our las life. cosas no están trabajando como queremos en nuestras vidas. So number two, I want you to understand that God meets you and I Quiero que entiendas, número 2, que Dios nos encuentra a at ti the y a level mí of our faith. en el nivel de nuestra fe. God honors the law of faith. Dios honra la ley de la fe. It's through the law of faith Es a través de la ley de la that fe God releases his miracle que Dios desata sus milagros that you and I may need. que tú y yo necesitamos. He could have set up some other system.
Él pudo haber organizado otro sistema. It could have been about works. It could have been about how smart you Pudo are haber sido or how que strong tan you are. fuerte tú No, eres, cuán inteligente he tú chose eres. the law of faith No, Él nos enseñó la ley de la so we fe can interact with him in the spirit. para que podamos interactuar con Él en el I Espíritu. can't touch faith. No puedo I tocar la can't fe. grab Yo no faith. puedo agarrar I la can't fe. take faith and put it, and No eat puedo it so it can come coger la fe y in, comérmela. so it could come in my life. I can't, Para que I cubra mi can't like a boca. vitamin. You take Como una vitamins and all that vitamina, tú stuff. sabes que tú I tomas can't, I vitamina. can't. No puedo agarrar I así la can't fe. see your faith. Ni puedo ver tu fe I tampoco. can't measure. Okay, you have Ni this la amount puedo of faith. medir tampoco. The things that are not seen become so the faith allows us to interact with him in the spirit. Así que la fe nos permite interactuar con Él en el Espíritu. The things that are not seen become visible. Las cosas que no se pueden ver se pueden convertir en visibles. So the faith, Así que la fe, even though I can't specifically see it like I see this remote, que aunque no la puedo ver físicamente como veo ese your control faith remoto, and my faith tu fe y mi fe can be tangible and visible when it's in operation. puede ser tangible y visible cuando está en operación. When we begin to put the law of faith in practice, Cuando empezamos a poner la ley de la fe en práctica, God will begin to respond in the measure of our faith. Dios empieza a responder en la medida de nuestra fe. If your faith, if you are like, oh, I don't believe, I don't, Si tú eres como, I don't yo know, no I'm creo, yo doubting no this, sé, yo I don't just tengo don't see how things are working. duda, no sé Well, cómo then las cosas van a that's where you're going to suceder. stay at. Entonces ahí te vas a I quedar. don't see a breakthrough. Oh, yo I've no been veo trying un to see God, but I rompimiento, estoy can't. I'm going tratando to de give buscar up. a I'm Dios, done pero with yo this. no puedo ya. I'm going to just focus Yo on voy my a life. rendirme, me voy I'm a going to do reenfocar en mi this. Then vida. that's where you're going to stay at. Ahí es donde te vas a quedar. That's the outcome. Ese es You will just el continue to do resultado. Tú simplemente vas that a same continuar thing like that, viviendo up and down, arriba y abajo. until you can't take it no more. Hasta Until que you're this now. no lo vas a aguantar. But if you're a person that you're going to stand strong, Pero si eres una persona que te vas a parar firme, Not vas a in your mantener feelings, fuerte, no en tus not in what's sentimientos, happening around ni you, lo que está alrededor not de in your ti, current ni situation, en tu situación but what corriente, God says in His sino lo Word, que Dios dice en su palabra. God will meet you Dios te va a encontrar in His Word. en su He palabra. will meet your faith. Él va a encontrarte en tu fe, en Listen- el nivel de tu fe. Listen to what 2 Corinthians chapter 4 says about this. Mira lo que segunda de Corintios capítulo 4 He dice. will respond to the measure of our faith. Él va a respondernos en la medida de nuestra And fe. Christ is, He says, you just need a mustard seed type of faith. That's Y very Jesús small. dijo bien simple, tú solo necesitas la fe como un A grano mustard de seed, mostaza. a mustard seed faith is bigger El grano de mostaza es más grande than one who says, I give up. I'm que done. alguien que diga, yo ya me rindo. He's not even asking for big faith like Él no, that. ni siquiera está preguntando He's just por saying, una give me fe muy mustard grande. seed. Give me a mustard Muy seed and I'll grande. do Él the rest. simplemente te I'll dice, show dame you una who I fe como am. la semilla de Because He mostaza. loves us with all His heart. That's what He Porque wants. nos ama con You todo know? su corazón. Listen to 2 Corinthians chapter 4, verse 13, and we'll go to 18. Just 13 and 18. Vamos a ir a 2 Corintios 4, 13 y luego vamos a pasar al 18. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke. So you see, belief comes before you speak. I believe, therefore I spoke. We also believe, therefore we speak. While we do not look at things which are seen, my situation, I don't have money. No. We don't look at things which we're seeing, but things which are not seen. For the things which we seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Dice así, en el 13, right? Yeah, 13. Dice así, sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. Vamos al 18 ahora. Dice así, no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven,
Porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. That's why believers are crazy too. We are crazy in the world. We're crazy. We're Por eso es que fanatical. nosotros los cristianos, los creyentes somos We locos. lost our minds Nosotros because we hemos don't perdido la mente focus porque on nosotros the nos things enfocamos that en are las seen. cosas That are seen. que But we focus on the things that are not porque seen. no nos enfocamos en las cosas que se pueden ver, sino en las The cosas que no world se pueden ver. focuses on what's happening. El mundo se what you enfoca can touch, en lo que está what you can pasando, see, en lo que the pueden tocar, situation. en lo que pueden ver. We focus on the Nosotros nos things enfocamos that en are las cosas eternal. que son Your life eternas. is temporary. Tu vida es This temporable. kingdom of temporal. this world of man governing world is temporary. Este mundo gobernado por This el hombre es affliction temporal. is temporary. The La suffering aflicción es is temporal. temporary. The trials and the La tribulation tribulación y is temporary. el sufrimiento es We temporal understand that también. there's an eternal glory. Entendemos que hay una that gloria we will be with eterna God que nosotros forever vamos a and estar ever. con Dios por siempre y para That's siempre. why this is Por worth eso it. es que esta vida es digna. Living Vivir for una vida Christ de is fe, worth vivir it. por Cristo Serving es Christ digno. is worth it. Servir a Jesús es digno. Living 60, 70 years Vivir without Christ 60 y 70 años sin Cristo is worthless no tiene sentido, no tiene valor. when you compare it. Cuando tú lo comparas, Being eternally separated from Him cuando tú vas a estar eternamente separado de Él forever and para ever. siempre y siempre, 70 and 80 years 70 y 80 años, compares to eternity. comparado con la eternidad, There's no comparison. no hay comparación. Why do many of us are infatuated Porque muchos de nosotros nos enfatuamos in living 70 and 80 years en vivir 70 y 80 años and denying y Christ negando a Jesús? when Jesus is saying to Cuando us, Jesús está diciendo, we need to put our eyes tenemos que poner nuestros on the ojos things that are en las eternal. cosas que son eternas. The things that are eternal Las cosas que son eternas is His Word, is son su Jesus. palabra, es Jesús. His Word is Su eternal. palabra es eterna. We will be speaking His Word and teaching His Word in the new kingdom that will come. Nosotros vamos a estar viviendo su palabra y His hablando Word su will palabra en never el reino go. venidero. His kingdom will be an everlasting Su kingdom. reino es un reino para siempre. That's why our focus is on Por that. eso es que nuestro enfoque está We need ahí. to respond, put our faith in what the Word of the Lord says. And Nosotros tenemos que and the poner nuestra things fe en lo que la palabra de Dios dice y en las cosas that are eternal. que son eternas. We know His heart Nosotros sabemos, conocemos su corazón. is that He wants to heal you. Que en su corazón He wants to está heal your sanarte, soul. He wants to heal sanar your tu physical alma, sanar tu cuerpo He will físico. never change. Él nunca va a He cambiar. will never change. That's who Él He nunca is. va a cambiar. Así es que Él es. So we need to meet Him Así que tenemos que encontrarlo a Él in the measure of our faith. en la medida de nuestra fe. Just like the Canaanite woman. Así como la mujer cananea, She was desperate for her miracle. ella estaba desesperada por I'm su going to go to a milagro. couple examples. She was desperate for her miracle. Ella estaba desesperada por su For her milagro. daughter was being tormented by Porque su hija estaba siendo by atormentada por demonios. this woman did not have covenant rights Y esta mujer no tenía derechos de because she convenio was a Gentile porque ella era una to gentil approach Jesus. para acercarse a Jesús. But that did not stop her. Pero esto no la paró a And ella. she cried out to Y Him. And she ella worshiped Him. clamó a él y lo adoró. And even to the point where He said, I can't give you, Aún al punto que Jesús I dijo, can't take the children's bread tú no puedo tomar el pan de los hijos and give it to the dogs. y dárselo a los perrillos. But she didn't stop Pero there ella no paró She ahí. cried out Ella clamó for her miracle. por su She milagro. worshiped Him. Ella lo adoró a And él. listen to how Jesus Y responded mira cómo Jesús to respondió her faith. a su fe. He said, Él, "O woman,
great is your faith. Él dijo, oh mujer, grande es tu fe. To a Gentile woman, A una mujer gentil, he said to her, él le dijo, how great is your faith? qué grande es tu And fe. he said, Y él dijo, let it be deja que sea, as you desire. deja que esto suceda así como tú lo crees. How you desire Como it tú lo by deseas, your faith, por tu fe, Jesus said, Jesús dijo let it be. que así sea. That's how hecho. you have to meet the Lord Así es que tú tienes que encontrar in al whatever Señor. situation. En cualquier situación. And if you need healing, if you Si need tú deleverance, if necesitas you need a breakthrough, sanidad, liberación, un meet the Lord. rompimiento, Do not stop. encuentra al Señor. Continue to press on. No pares, Continue sigue to believe. peleando, Doesn't sigue happen one day. It creyendo. doesn't No- happen 1 week. no, It doesn't happen no 1 pasa month. un día, It no doesn't pasa happen en una 6 months. semana, Believe, no pasa en believe, 6 believe. meses. Don't Sigue creyendo, stop. sigue creyendo, no pares. I've said this. I will Y yo digo rather esto, believe yo prefiero creer, dying prefiero morir creyendo than not believing. que no and creer, que vivir y no I creyendo. will rather die in belief in the Lord Que prefiero morir creyendo en el Señor than live and not believe anymore. que vivir y no creer nunca más. So we have to believe, Así que tenemos que creer and we have to meet God in y our tenemos faith. que encontrar a Dios en nuestra fe. The other example is the 10 lepers. El otro ejemplo son los 10 leprosos. They implored Jesus, the Bible said, Ellos to heal them from their leprosy. le pidieron a Jesús que los sanara de sus lepras. Jesus was moved by compassion. That's why, Jesús fue movido por compasión. beloved, if Jesus is moved by compassion over the lepers, Amado, si Jesús es movido por compasión then he is con moved, estos then he will leprosos, be moved for you today. entonces Él se moverá por ti hoy en día. He grants their request to be healed, the Bible says. Él les concedió su petición. And he La told the Biblia dice, lepers, y Él le dijo a los Go to the leprosos, priest ve al sacerdote and present yourself and show them that you are y clean. preséntate a ti mismo y enséñales que tú estás limpio. And the Bible says, as they went, Y la Biblia dice que mientras ellos fueron, they received the healing. ellos recibieron su sanidad. That's the key word right there. Esa es la palabra As they clave went. en ese momento, mientras ellos iban. That's where they met the Lord by their Ahí es faith. donde ellos encontraron al Señor por When you su want to fe. receive healing, Cuando tú quieres recibir you sanidad, have to tú go tienes que ir and meet the Lord. y encontrar al Your Señor. healing might not happen at that moment, Tu sanidad a lo mejor no suceda en ese but you momento. may receive your healing the next day Pero or puede que the, recibas tu or sanidad that next hour or la, the later that la time. próxima hora o el próximo día. O en otra Scripture ocasión. clearly reveals La escritura claramente revela that they were cleansed and healed que ellos fueron Sanado. sanados y limpiados as they went, mientras ellos iban de camino not hacia when el they were sacerdote. conversing with the Lord. No cuando ellos estaban conversando con el Señor. It says here, go show yourselves to the priests. Dice That's what aquí, Jesus says. Jesús dijo, ve y preséntate al sacerdote. And the Bible says, and so when it was that as they went, Y la Biblia dice, mientras esto sucedía, que ellos iban de they camino, were cleansed, they were ellos healed. fueron limpios y sanados. They were not healed Ellos no fueron sanados. when Jesus says, go present Cuando yourself. Jesús le dijo, ve y preséntate al They sacerdote. still had the leprosy, the Ellos sickness, todavía the disease. tenían su enfermedad en ese But momento. when they believed Pero cuando ellos the creyeron word of God, la palabra de they Dios, started walking. ellos empezaron a caminar. And as they went, Y mientras ellos iban, they were healed. fueron sanados. Well, you know, Wow, eso it- está tremendo. Yeah, they could have stood there and look and say, "Well, Jesus, I'm not healed." Ellos pudieron haber dicho, oh, Jesús, pero yo no estoy That's sano. us many times. Eso sí, I don't así somos receive nothing. I don't nosotros see muchas veces. nothing. No recibí I don't nada, feel no vi nothing. nada, I no, still no feel the siento pain. nada. I still Todavía feel. siento el I'm still dolor. sick. Todavía estoy
enfermo o You enferma, have to go. tienes que ir. Jesus says, go present yourself. Jesús dijo, ve y preséntate a ti mismo And they went delante del and they were sacerdote. healed. Y ellos fueron sanos. We need to stop focusing on the things around us. Necesitamos parar de enfocarnos en las cosas que nos rodean. The things, the storms, the Las tormentas, situations, las the problems situaciones, los that try problemas to take our gaze, que our eyes on Him. tratan de tomar, de robar nuestra mirada que debe de estar puesta en Él. Clear example is Peter walking on water. El ejemplo más claro es Pedro caminando en las He aguas. defied gravity. Él He walked on Él water. He caminó did a sobre miracle. las aguas y And he started to walk on empezó water. a caminar, empezó a caminar sobre las But when he aguas. started looking at the storm around Pero him, mientras él empezó a ver la tormenta que estaba alrededor and he de took his él eyes off the Lord, y quitó sus ojos del Señor, he started to sink. él empezó a hundirse. When we start taking our eyes off the Lord, Cuando empezamos a quitar when we nuestros stop, ojos del Señor, when you stop seeking Him, cuando empiezas when you stop praying, cuando paras de when you orar, stop cuando paras de worshiping, buscarlo, when you cuando stop paras de your adorarlo, communion, cuando paras la comunión when you con stop Él, going to His house, when you cuando stop paras de ir a serving su Him, casa y when you servirlo, stop all those things, todas esas cosas que paramos de and you hacer let work and the y and the dejas que el struggles of life, trabajo y las and the kids and the money rutinas and the de la vida, job los niños, and la what the rutina world de is la vida, saying el and trabajo, all, that todas starts esas taking distracciones, estas cosas empiezan dominating your life. a dominar a The tu storms vida. of the world, the trials of the world. La tormenta son como esas cosas, esas You start distracciones del sinking. mundo. Tú empiezas a hundirte. You start sinking. Empiezas a hundirte. You don't want to get to a point No quieres llegar a un punto when you sink cuando te hundes and you go too y far. te hundes muy Peter was profundo. wise. He said, Lord, save me. And the Lord saved him, Pedro right? fue bien sabio que dijo, inmediatamente se vio que se estaba hundiendo. Dijo, Señor, sácame, sálvame. And look how Jesus responded. Oh, you little faith, why did you doubt? Y mira cómo Jesús le respondió que ¿por qué dudaste? Tu fe fue, o pequeña fe, ¿por qué dudaste? The days are coming when we need to put our eyes on Christ more Los and días more. están viniendo donde nosotros tenemos que poner nuestra fe, nuestros ojos en Dios If this más y más. pandemic Si esta Did not pandemia push you to seek no God te more, empujó para buscar más de Dios, then I don't know what else could. entonces no sé qué más Because as the trials podría hacerlo. and the days that are coming are going to be more difficult, Porque mientras los días van acercándose va a ser don't más say, difícil. oh, I will seek God when things become No difficult. digas, oh, voy a buscar a Dios cuando las cosas se pongan más If you difíciles. can't seek God Si no now, puedes buscar a Dios ahora, then you won't seek Him no lo tomorrow. vas a poder buscar mañana. You need to meet Him No, tienes que encontrarlo a in Él the measure of your en faith. la medida de tu fe. There's a word here by Andrew Murray that encourages believer to remain strong in faith while Hay waiting una for palabra healing. aquí de Andrew That he encourages que believers. él, what's the last Murray. name? Murray, que él anima a los creyentes a mantenerse firmes. When you're waiting for your healing Cuando tú to estás manifest. esperando para que tu sanidad se manifieste. Some may be been waiting for many years or much Muchos time a lo for mejor han healing. estado esperando por muchos años por su For healing sanidad. for your body or healing Por for a sanidad loved por one. tu cuerpo, por sanidad para las personas que tú amas. Or waiting for a miracle in your life. He says this. O esperando por un milagro en tu vida. As we Dice close, así. I want you to listen to this. Quiero que escuches esto mientras ahorita cerramos. Do not let yourself be discouraged in your expectation. No dejes que tu fe sea entre en desánimo por causa de tus expectativas. Even though God should delay in answering you, Aunque Dios a lo mejor pueda atrasarse en responderte, or your sickness is aggravated, o tu enfermedad aumente, once having you placed your faith in the immovable rock of God's word, una vez tú pones tu fe en la roca inmovible, In the que word of es God, en la palabra de Dios, and having prayed for the Lord to manifest y in your habiendo body, orando para que el Señor se manifieste en tu cuerpo, for your body is the temple of the porque Holy tu Spirit, cuerpo es el templo del Espíritu Santo. persevere in believing in Him. Persevera y
continúa perseverando y creyendo en él. with assurance Con la aseguranza that he has undertaken you, that he has taken you in control in his hand. que con el entendimiento, la esperanza de que él te ha puesto en sus manos. He has made responsible of Él- your body, Él se ha himself, hecho responsable de tu cuerpo and that his healing power y su poder sanador will come vendrá not because you deserve it, no porque tú lo mereces, but to glorify him. sino para glorificarlo a él. You and I don't deserve healing. Tú y yo no merecemos la sanidad. Healing La sanidad is a sign and a wonder es una señal y una to maravilla glorify him. para glorificarlo a Amen. él. Amén. We want to pray to close this word. Queremos orar para cerrar esta That palabra. that you just that I want you to encourage and lift up your faith. Y quiero que te animes y levantes tu fe. Beloved, nobody needs to pray for you. Amado, your nadie healing. necesita orar por tu sanidad. Yes, we can do that and it's biblical, Sí, lo podemos hacer y es but bíblico. you Pero can tú meet God Puedes encontrarte by a your Dios faith con tu to fe receive your para healing. recibir tu Don't sanidad. always depend on the minister No or siempre the dependas pastor en el or the man ministro or the woman of o God to una pray for mujer me. o un hombre de Dios para orar por Open ti. up your mouth. Abre tu boca. Lean on the word of God Descansa en la palabra de Dios and believe y cree and cry out to the y Lord, clama al and he will Señor answer y you. Él te va a And when responder. he manifests his power Y through cuando you, Él manifieste su poder en you will ti, be a witness tú vas a ser to the un love of testigo God, del amor de Dios. that he heals, that he Que has Él control of sana, your que Él life. está en control de tu vida. And that will encourage Y you eso te va a animar a and ti. lift you up Y to levantarte lift up somebody para else, que levantes a to alguien pray más. for somebody Para else. que ores por Because alguien if he más. did it for Porque me, si Él lo hizo por mí, that I am not worth it. que no to- soy digno, I'm not worth it to be healed. I'm que not no worth. no I soy don't digno deserve. de We're ser saying I don't sano. deserve No his lo goodness. I don't merezco. deserve his grace. no merezco su He gracia. does it because he Él lo loves hace us, porque me ama. not because I did something. No porque yo because hice he algo, loves us. sino porque He Él can do nos it for you. ama. Él Let lo us puede pray. hacer por ti. Vamos a orar. Father God, I ask you to bless each and every life that is seeing this. I ask for your mercies of riches of grace and love to shower each and every life. I declare in the mighty name of Jesus that the power of the God, the power of Jesus to be released on the bodies, that healing, that signs and wonders start to manifest, Amen. that healing starts to manifest, that healing starts to manifest in your body. In the name of Jesus, start declaring it right now. Start speaking the Empieza a healing over declarar your la body. sanidad sobre tu Declare cuerpo, healing over declara your la whatever sanidad, sickness, disease, cualquier or problem enfermedad que tú you're estés dealing with. pasando, Start declaring it. empieza a If it's not declarar you and la you're totally sanidad. fine, Si pray ese- for somebody that is Si sick. ese no eres tú que estás If you- pasando por if- algo y estás bien, if it's empieza a orar somebody por that alguien needs que tú healing, conozcas que necesita sanidad. Pray for that person. Release it. That name in the name of Jesus. We declare healing over your body. We declare your faith to arise on the word of God and on him in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Amen. If you have a testimony, if you have something that as you were receiving this, Si tú tienes un the testimonio Lord started doing something de to you algo or que el Señor you ha started estado feeling haciendo en something, ti y I tú want you to sientes send it. I algo, want you to write it out. Quiero que lo digas, Send que it lo after compartes, we're done or lo compartas, Send puedes it to us. We ponerlo, want to know. We believe that God is doing something and He's touching your life. puedes escribirlo ahí en el chat y queremos saber Something lo happens que where Dios está you haciendo. receive your breakthrough afterwards. Algo pasó que Send recibiste us a tu, message. tu rompimiento, mándanos un mensaje. Amen. Amén. Praise God. This is our Gloria a session. Dios. Esta es nuestra sesión. God bless everyone. Dios les We bendiga will a be todos. continue to give these sessions Vamos throughout a continuar dando esta sesión throughout the summer. hasta en el verano. We're going todo to el be verano. announcing shortly Vamos a estar anunciando prontamente the
prayer times that we're preparing right now, Los tiempos de you can oración que join us vamos a estar preparando y tú puedes in acompañarnos our prayer times, en nuestros tiempos but de continue to oración. join us. Share this with your friends. Share this Comparte este video con tus amigos. and watch and share this on your pages and let God use you De que el Señor te use, God's deja gonna que el use you. Señor te use to heal others. para sanar a otros. Amen. Amén. I want to bless everyone. Thank Quiero you for bendecir joining a cada us. uno de And ustedes. we'll see Gracias you por here next acompañarnos Friday. y nos vemos aquí el próximo viernes. Amen. If you want to join us here on Facebook Live or in person, send us a message. Si We quieres need to give you venir information. y acompañarnos aquí a través After de la página de Facebook o puedes venir y reunirte con nosotros, nos estamos reuniendo After we en close, persona los we can have viernes. an opportunity to pray for you in person as well, with your needs as well. Amen. Sorry? After we close, if you're here in person, we have the opportunity to pray for you Después de as que well. terminamos, if si needed. estás en persona, tenemos la oportunidad de orar por ti en persona también. Amen. God bless everyone. Thank you Amén. for joining us. Gracias por acompañarnos y Dios les bendiga.